Buen día a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación y por supuesto a las instituciones organizadoras de este evento por considerarme para estar con ustedes en este día, en este Seminario Nacional sobre Infraestructura Verde. Estoy muy complacido de estar con ustedes. Si me pueden apoyar, por favor, con la presentación. Como la organicé, creo que puede ser una presentación que eh, sea un eslabón entre la mesa anterior y las dos mesas que vienen. Eh, Enfocándome, por supuesto, en la parte de la participación ciudadana, fundamentalmente, y viendo cómo se va a articular la parte de la infraestructura verde, participación ciudadana, con los ríos urbanos, que es una de las líneas de investigación principales con las cuales he trabajado. Entonces, me quiero centrar en esta parte, como está organizado en el programa, de la participación ciudadana y por eso le coloqué el nombre de dilemas y estrategias. Visto principalmente desde la perspectiva de las personas que trabajan o que están detrás de la acción pública, de la acción de gobierno para poder hacer un rescate de ríos urbanos o cualquier intervención territorial que tenga que ver con algún sistema socioambiental. Entonces, si podemos ir con la siguiente diapositiva, por favor, que es donde explico un poco esta interfaz de la presentación con el panel anterior y los dos paneles que vienen. Lo primero tengo que explicar cómo se vincula la recuperación integral de ríos urbanos con la infraestructura verde. Y ustedes podrán ver que integral está en negrita porque una recuperación integral de un río urbano, por definición, va más allá de lo que sucede en el cauce. No se trata únicamente de evitar la contaminación del agua o de tratarla y de que el, el cauce vaya con una calidad que permita el contacto y algunas actividades humanas, sino que esto tiene que ver con una recuperación en diferentes esferas que involucran a la microcuenca, desde lo que sucede en el suelo de conservación, con la vegetación riparia que está a lo largo del cauce, con otras áreas de valor ambiental y paisajístico que normalmente los ríos urbanos cruzan, que pueden ser parques, algunas otras zonas de un valor incluso histórico para las ciudades, en donde el río no necesariamente fue integrado al paisaje urbano, por el contrario, ¿no? Fue visto como un elemento indeseable y por lo tanto la orientación o la organización espacial no lo tiene como un elemento activo. Entonces, una recuperación integral de un río urbano tiene que ver con eso, con una dimensión biofísica, con lo que puede suceder con todas las áreas verdes relacionadas, vinculadas al cauce, incluso puede también, dependiendo de la magnitud, de la extensión del río, articularse con aspectos de movilidad, eh, generar corredores para el desarrollo económico, con regeneración de vivienda, en fin, insisto, va más allá de lo que pasa únicamente con el cauce. El cauce es un vector de sentido, pero tenemos que verlo a nivel de unidad de planeación con la cuenca de ese río. De hecho, en uno de los proyectos que no terminaron necesariamente por implementarse cuando tuve la oportunidad de trabajar en el programa universitario de estudios sobre la ciudad, la idea que planteábamos a la autoridad en ese entonces era eh, que modificáramos el paradigma con el cual la ciudad se relaciona con el suelo de conservación. Si ustedes, claro, mutatis mutandi con lo que suceda en sus respectivas ciudades, al menos aquí en la Ciudad de México siempre la idea es suelo de conservación, aunque suena un poco redundante, hay que protegerlo, hay que conservarlo, que no se cree que la mancha urbana no crezca hacia esa zona. Por supuesto que eso hay que mantenerlo, y lo que nosotros planteamos es, bueno,
y que también la parte del suelo de conservación, la parte verde, entre a la ciudad. Y uno de los vectores de sentido que podrían permitir esta estrategia diferente son crear, o sea, era crear los corredores verdes que tenían una articulación central con los ríos urbanos. Entonces, ahí, con esto creo que queda, y seguramente lo verán con más detalle en el tercer panel, esta articulación de ríos urbanos con la infraestructura verde, sin que sea este el tema central de lo que vengo a compartirles el día de hoy. En el panel anterior también mencionaron la complejidad de la acción pública y además creo que es importante subrayarlo en sociedades contemporáneas. ¿Por qué subrayarlo? En primer lugar, porque lo que podemos ver hoy en nuestro país, a diferencia de lo que sucedía hace 20, 30 años, es la pluralidad política en diferentes demarcaciones territoriales, en diferentes niveles de gobierno. Tal vez muchos de los proyectos que se han presentado hasta el momento logran quedarse en una sola demarcación territorial. Entonces, la pluralidad política no es tan evidente como sucede a veces con una cuenca cuyos límites no son de carácter administrativo, sino que pueden poner en contacto a 2, 3 municipios, incluso a 2 entidades federativas, y eso va generando la necesidad de crear consensos con valoraciones, con intereses, con percepciones distintas sobre el territorio. Y esto habrá que sumarlo también a una sociedad cada vez más heterogénea, altamente diferenciada, en donde, por ejemplo, en el caso de los ríos urbanos, clásicamente la diferenciación estaba entre los usuarios de aguas arriba, frecuentemente asociado a la ruralidad o a zonas rurales, y aguas abajo, normalmente asociados a la parte urbana propiamente. Y esto lo que podemos ver en todos los proyectos es que es más complejo que esta dicotomía aguas arriba y aguas abajo. Hay comunidades que van a tener una percepción y una apropiación distinta del espacio y que tendrán que irse construyendo los consensos entre los diferentes actores o agentes para poder tener un proyecto en común. Y si a esto le sumamos que cuando un proyecto intenta o pretende desarrollarse en el marco del desarrollo sostenible, pues entonces verán que todas las esferas que están involucradas, las clásicas desde la parte ambiental, social, económica, y si las podemos todavía diferenciar mucho más, habla de esta complejidad de poder articular las diferentes esferas, los diferentes agentes gubernamentales o sociales, cada uno, insisto, con intereses, percepciones y valoraciones distintas del territorio. Este es el punto de partida para simplificar un poco cuál es, desde mi perspectiva y desde la experiencia que he podido obtener, fundamentalmente el proyecto del Plan Maestro de la Cuenca del Río Magdalena de la Ciudad de México, y después acompañando otros procesos de investigación aquí mismo en la ciudad, con el Canal Nacional, proyectos en Veracruz, con el río Cedeño, en el río Tocolutla recientemente, y encontrar como estas pautas comunes o concurrentes en términos de la participación ciudadana. Entonces, aquí arrancamos ya propiamente con esos dilemas y esas estrategias que les voy a presentar a continuación. Vamos a comenzar con los dilemas, que es la siguiente diapositiva. Podemos, de hecho, irnos a la siguiente, tenemos como la portadilla de que arrancamos ahí. Y el primero es que en una sociedad democrática, cualquier intervención territorial va a requerir espacios de participación ciudadana. Muchas de las intervenciones territoriales, y algunas de ellas vinculadas con infraestructura verde, con rescate de ríos urbanos, o con cualquier intervención territorial que desde la perspectiva de la autoridad y desde la narrativa misma, y que además podemos estar eventualmente de acuerdo con que sí tiene esos planteamientos de sostenibilidad, necesita abrir espacios de participación ciudadana.
No hay de otra. ¿Se puede prescindir de ellos? Por supuesto que puede haber algún proyecto implementado de manera eh, vertical, o sea, top-down, donde el gobierno con sus recursos, con sus capacidades, con su personal, lo puede implementar, pero lo que podemos ver de una manera mucho más frecuente es que incluso los proyectos, insisto, que puedan presentarse y que podamos coincidir en términos de que están enmarcados en un desarrollo sostenible, puede generar oposición ciudadana o puede arrancar desde las fases iniciales con cierta oposición ciudadana a lo mejor las autoridades municipales o estatales saben que tienen que tirar algunos árboles que están plagados o que están a punto de caerse, pero si la ciudadanía no está informada, no estuvo involucrada en alguna estrategia comunicativa, aunque sea mínima, va a presentar una oposición y una molestia ante algo que percibe como no sostenible, como no ambientalmente amigable. Y esto creo que debe alertar a las autoridades que necesita incorporar de una manera sistemática estos espacios de participación ciudadana, insisto, aunque sea en una esfera tal vez muy mínima, en términos más comunicativos, más que participativos, en el marco de estos proyectos. De lo contrario, pueden sembrar las semillas de una oposición que termine truncando ese proyecto. Un segundo dilema tiene que ver con si podemos avanzar en la presentación, por favor. Un segundo dilema tiene que ver con que estos procesos de planeación participativa, cuando realmente se abren, van a implicar altos costos de transacción. Este concepto de costos de transacción, que viene más desde la economía, implica, en palabras muy llanas, muy simples, el tiempo que nos va a llevar a construir los consensos. Aquí podemos hacer una crítica bastante fundamentada de lo que de pronto las autoridades de gobierno suelen concebir como participación ciudadana, sin que yo necesariamente caiga en contradicción con el dilema anterior. Muchos de los proyectos o muchos de los espacios de participación ciudadana han sido definidos como espacios de simulación o de realmente poca participación. Es decir, van a presentar un proyecto, una iniciativa que ya está definida. O sea, solamente quieren socializarlo y quieren cumplir con una cierta normatividad, con una buena práctica que denominan de participación ciudadana, cuando no tiene que ver con ese concepto de participación. O sea, no está abierta a la interacción, a la propuesta, aunque se modifique un plan original. Y esto tiene que ver con uno de los profundos dilemas de las autoridades cuando realmente abren estos procesos genuinos de participación. Y creo que puede ser mucho más evidente a nivel municipal, con todo y que ahora desde las modificaciones en términos de elección, ahora se permite la reelección, entonces un periodo de gobierno municipal puede estar un poco más amplio de los 3 años que antes teníamos. Y es que esto va a llevar, o sea, estos costos de transacción van a llevar tiempo que van a consumir más de lo que desearían en términos de su periodo de administración. Déjenme darles un dato que encontramos cuando estábamos elaborando este plan maestro del Río Magdalena y que mencionaba que nos hizo ver cómo para un rescate o un proyecto de rescate del río urbano en Estados Unidos, el tiempo promedio de los espacios de participación, tan solo para el diseño del proyecto, era más o menos 1 año con 7 meses, solo del aspecto de planeación participativa, que dista mucho de lo que conocemos como ciudadanas, ciudadanos, como estudiosos y observadores de estos procesos, pues dista mucho de las reuniones casi únicas y efímeras donde
se dice, pues tuvimos 3 sesiones. Y en esas 3 sesiones se presentó, se tomaron notas, pero el proyecto literalmente siguió en su propia lógica y en su propia dinámica. Esto vuelve a generar o a sembrar semillas que más adelante pueden construir, bueno, pueden constituir obstáculos para la implementación del plan. Entonces, en el propio proceso de planeación, si se va a incorporar mecanismos de participación ciudadana, hay que asumir que va a ser un tiempo mucho más largo que puede ir, que puede extenderse en el tiempo, poner no necesariamente en riesgo, esto ya lo veremos en la parte de las estrategias, pero que sí puede llevar a que las metas de corto plazo sean un poco más, vamos a decirlo así, modestas en términos de los alcances que se pueden conseguir y que entonces necesitaríamos que el proyecto de planeación, el proyecto de recuperación tenga que estar de alguna manera vinculado o articulado a que sobreviva un cambio de administración, que es otro de las grandes encrucijadas de la acción pública en México, ¿no? O sea, que los proyectos puedan, o sea, se puedan anclar con metas de mediano y largo plazo sin que esto, un municipio, un estado o el país se reinvente cada periodo de gobierno. Vamos con el tercer dilema, y es que está muy vinculado con el primero. No solamente un proyecto que pueda ser plausible en términos de su sostenibilidad, puede que no tenga, no consiga un capital social en sus fases iniciales, ¿verdad? Incluso puede haber movilizaciones contrarias a este proyecto. Y entonces vean cómo este tercer dilema articula los primeros dos. Por un lado, va a haber en una sociedad diferenciada, democrática, de pluralidad política, va a haber voces críticas a cualquier proyecto. Necesitamos establecer espacios de participación para crear y tejer los consensos, y estos van a llevar tiempo, mucho más tiempo de lo que a las autoridades les gustaría asumir. Pero si no lo hacen, en muchas ocasiones puede haber una oposición que empieza a consolidarse, a crecer, ya incluso en la fase más avanzada de implementación, que termina truncando la implementación de ese proyecto. Y uno de los ejemplos centrales que suelo mencionar por conocerlo de primera mano fue este proyecto del rescate del río Magdalena. En una nuez, déjenme comentarles que el tramo final del río, para aquellos que no conocen la Ciudad de México, eh, eh, estaba en la parte central, un poco cruzaba la alcaldía Coyoacán, que es una de las alcaldías de la centralidad de la Ciudad de México, y cruzaba una zona eh, de, de, de vivienda de alto valor comercial. No estamos hablando de departamentos, estamos hablando de casas que pueden venir desde el siglo XIX, por donde cruzaba, bueno, cruza el río Magdalena, pero lo cruza entubado. Y ahí están los puentes, puentes del siglo XVII, puentes del siglo XVIII, pues que son meramente vestigios de lo que en algún momento dado se utilizaba para poder cruzar el río. eh, y ahora lo que vemos es únicamente eh, jardines, un camellón y les digo estos vestigios. El proyecto de rescate implicaba, o más bien proponía, en una tercera fase, no en el corto plazo, la descubrir el río, desenterrarlo y que otra vez corriera agua por ahí. En el corto plazo era colocar una planta de tratamiento relativamente cerca de los viveros de Coyoacán, que era una de
a un precio aproximadamente, o gastaba como 200,000 pesos al mes. Cuando el río Magdalena cruzaba los viveros de Coyoacán, totalmente contaminado, para que después de rodearlo se incorporara al drenaje. Y todavía existía la infraestructura de riego de principio del siglo XX, donde el agua del río eh, era la que se utilizaba para los riegos de los viveros. Entonces, bueno, ante esa paradoja, bueno, aquí, la propuesta de los ingenieros hidráulicos ambientales era, bueno, en un corto plazo, coloquemos esta planta de tratamiento, que los viveros de Coyoacán sean regados con agua tratada del río Magdalena. Esto va a abaratar los costos de operación de los propios viveros de Coyoacán, y vamos creando un efecto demostrador de la importancia que tiene rescatar el río, incluso aguas abajo, que es donde era un poco más complicado, porque pues ya no había un lago al cual llegaba el río Magdalena. Pues todo parecía muy bien, ¿no? Sin embargo, comenzó ya cuando estaban haciendo los estudios previos para construir el planta de tratamiento, comenzó pues, una serie de personas muy conocidas en la opinión pública mexicana, Ignacio Solares, Juan Villoro, Elena Poniatowska, a decir que era déjenme exagerar un poco porque no utilizaron esa palabra, era un atentado tocar Chimalistac, eh, colocando una planta de tratamiento en sus cercanías, porque no iba a haber malos olores, con las experiencias que se tienen en las plantas de tratamiento, no iba a haber un suficiente mantenimiento, y a la larga, después de esta administración, iba a constituir un problema para las y los residentes de Chimalistac. Y en otras entrevistas que tuve yo con residentes, pues hablaban ellos ya manifestaron su preocupación de que de desentubar el río, pronto podían llegar eh, vecinos de otras alcaldías, iba a haber comercio informal, y no querían que pues, Chimalistac se convirtiera en una sucursal de Chapultepec, ¿no? O sea, un bosque urbano muy importante de la ciudad. Este ejemplo lo que establece es que cualquier intervención, ¿sí?, va necesariamente a lesionar el status quo, que para muchos residentes no necesariamente tiene una valoración negativa. Si no se abren estos espacios de participación, si no se van generando consensos y si no se escuchan esas voces, pueden generarse estos movimientos de oposición. Y si estos movimientos de oposición tienen un capital social, un capital simbólico en la opinión pública del lugar, va a terminar truncando la implementación de estos proyectos. Creo que este caso de Chimalistac y el río Magdalena es muy significativo al respecto. Estas serían como los tres dilemas centrales que planteo. Y bueno, ¿cómo podemos, después de conocerlos, de percibirlos, de verlos en varios proyectos, qué podemos hacer al respecto? Y es la segunda parte de la eh, conferencia o de la plática que tengo con ustedes, con una serie de estrategias que hemos visto a nivel nacional y en otras latitudes, eh, con una cultura y una tradición política similar, es decir, casos latinoamericanos, que ha funcionado, ¿no? O sea, que han funcionado, y que es importante tenerlos en cuenta como posibilidades para poder desenredar estos dilemas de la acción pública con la cual se van a enfrentar las autoridades en muchos de sus proyectos enmarcados en rescate de ríos urbanos, o pueden encontrárselos en estos niveles de desarrollo de infraestructura verde. Vamos con la estrategia número 1, que es la siguiente diapositiva, que si se fijan tiene que ver con una de las preguntas del panel anterior. ¿Cómo hacer visible, cómo transformar hasta cierto punto la valoración del
paisaje para que la ciudadanía pueda articularse y vincularse de manera mucho más activa y propositiva y a favor de la implementación de este tipo de proyectos que enmarcan el seminario. Creo que las estrategias comunicativas pueden ser por redes sociales. No creo que sean exclusivamente por redes sociales. Por supuesto que hay que utilizarlas, tienen una amplia difusión, sobre todo en un sector joven, eh, de adultos jóvenes, pero para las personas de la tercera edad o adultos ya mayores que no son usuarios de las redes, que son los que suelen estar en sociales y económicos, que implica un ecosistema degradado o un bien ambiental degradado. Y las ventajas que implica su recuperación. Creo que este es un trabajo constante que corresponde no solamente a las autoridades, estos mismos espacios, aunque casi todos podemos estar en la misma sintonía, nadie pondría en este momento en discusión que la infraestructura verde no hay que hacerla, pero estos mismos espacios ayudan a que podamos pensar en alternativas para que esto salga del ámbito académico, para que en las propias autoridades vean independientemente del partido político al que correspondan, cómo hay que tener continuidad en ciertas líneas de trabajo para hacer ciudades más resilientes. Veamos en Acapulco, ¿no? Después de la recuperación del huracán, si no recuerdo mal ahorita, Paulina, no se logró una mayor resiliencia para lo que estamos viendo ahora con las consecuencias del huracán Otis. Entonces, hay que plantear, hay que abrir esta discusión de una manera mucho más amplia para que se pueda ver, y eso son las imágenes que ustedes pueden observar en este momento en la presentación, como de un río, el paradigma era, esto es un foco de infección, solo recibe, cuando hay lluvias extraordinarias se desborda, es un problema. Vean la cantidad de árboles que había en las planicies de inundación, y de pronto una ciudad que empieza a acelerarse en términos de la movilidad que se necesita, a tener el auto como principal vehículo de transporte, pues se convierte desafortunadamente en un caso ejemplar de entubamiento de ríos y transformación en vialidades. Y en la época de lluvias, pues estas vialidades van más allá de los encharcamientos, genera inundaciones, porque eran eh, cauces naturales del agua en la temporada de lluvias. Tenemos que buscar la manera de crear conjuntamente una mayor conciencia ecológica sobre los problemas que implica que estemos de esta manera y las ventajas que implica una transformación hacia ciudades sensibles al agua, con infraestructura verde, con recuperación de ríos urbanos. Creo que este es un paso importante de largo plazo, pero que necesita darse como una estrategia central. Vamos con la segunda. Esto nos lleva a incorporar espacios de planeación participativa en todas las fases del proyecto. Desde las más iniciales, es decir, el diseño del proyecto, y ahí creo que hay técnicas que me parece se han podido ver en muchos proyectos que genera cambios favorables, recorridos conjuntos, pláticas informativas in situ, o sea, en el lugar, no en espacios cerrados, en auditorios del gobierno municipal, sino estar en el lugar y empezar a hacer ahí una conversación en donde las y los residentes, las y los vecinos empiecen también ellos a poder compartir sus experiencias de cómo era ese espacio anteriormente
previo a que la infraestructura gris predominara sobre el lugar. Esto tiene que ser un proyecto, un proceso permanente, porque se van incorporando cada vez más personas conforme van viendo ya que la obra está avanzando, no todos participan desde el inicio, entonces tiene que haber siempre canales de comunicación más allá de las redes sociales, más allá de un micrositio que pueda tener el proyecto en el sitio web del gobierno municipal o del gobierno estatal, algo donde se pueda interactuar, donde se pueda canalizar y donde tenga que darse un esfuerzo permanente de comunicación, sensibilización y apertura a las observaciones que hay en las comunidades sociales, las comunidades locales. Y posteriormente, ya en la fase de implementación y una vez que se termina, creo que también hay bastantes experiencias positivas de cómo los indicadores son centrales, el monitoreo participativo de las comunidades locales puede ser otra forma de involucrarlos y de crear un capital social que le dé a ese proyecto bases para su mantenimiento en el mediano y largo plazo. Vamos con la siguiente iniciativa, perdón, con la siguiente estrategia, que también salió en un par de intervenciones del panel anterior. Es una estrategia, pero también es, creo que ya hoy en día, dada la complejidad de la acción pública en el marco del desarrollo sostenible o del marco de sustentabilidad, crear la base de coordinación intersectorial. Si ustedes ven en el esquema que aparece en la diapositiva del lado derecho, hemos hablado de los costos de transacción que implica. Hay un plano de coordinación que tiene que ver con la participación ciudadana en sí misma. Si este proyecto también fue resultado de un trabajo en donde universidades, centros de investigación, entidades académicas participan, hay otro plano que tiene que ver con la articulación de las diferentes disciplinas, facultades o institutos que tenga que estén participando en el proyecto. Y un tercer plano, que a veces quienes no han estado dentro del gobierno eh, no lo logran percibir con tanta claridad. Y es que nosotros vemos a lo mejor como ciudadanía a un gobierno monolítico, ¿no? O sea, el gobierno es el gobierno, pero en el momento de que hay una acción o una intervención territorial, lo que afloran es también esta diversidad y esta necesidad de articular a las diferentes dependencias de un mismo gobierno. Secretaría de Obras, Secretaría del Medio Ambiente, en caso de que haya algún organismo operador de agua potable y drenaje, de desarrollo urbano y vivienda, de movilidad. O sea, dependiendo de lo que sea, de los objetivos centrales del proyecto, es que cada vez se tiene que ir vinculando y articular mucho mejor también a ese nivel de intersectorialidad las entidades de gobierno o las dependencias de gobierno, en diferentes niveles, en el caso de que estemos hablando de un proyecto que vaya más allá de un municipio o vaya más allá de una entidad federativa. Déjenme también recordar una de las preguntas anteriores que alcancé a escuchar, que tiene que ver con el plano 2, el de la interdisciplina. En el caso del río Magdalena, creo que uno de los aspectos que a mí me pareció muy interesante de haber alcanzado
es que cada uno de los grupos de trabajo de la UNAM que participaron activamente tenían a estudiantes universitarios formando parte de esos grupos de investigación y muchos de ellos lograron hacer su tesis o su trabajo de titulación en el marco de este proyecto. Entonces era literalmente un ganar-ganar, ¿no? Ellos generaban información resultado de un trabajo de campo o una propuesta de ingeniería, de arquitectura basada en evidencia para incorporarse en el marco general del proyecto. Con esto, muchos de ellos, muchas de estas personas lograron titularse y entonces con eso ellos obtenían también esa ganancia. Aportaban al proyecto, al marco general, y con esto ellos también obtenían ese título universitario y esa experiencia práctica de lo que implicó estar en este proyecto de elaboración del plan maestro. Por supuesto que siempre está el servicio social, pero sí está pensado un poco en clave de un desarrollo, de un ejercicio profesional, y hay además inquietudes en términos de investigación. Un trabajo de titulación también forma parte importante de cómo pueden incorporarse jóvenes estudiantes en todo este proceso de coordinación intersectorial en una de las esferas que tiene que ver con la esfera de generación de conocimiento científico. Un muy breve paréntesis en términos de cómo veo esta coordinación intersectorial ahora en el caso de los ríos urbanos. Creo que puede, para lograr transitar de una administración a otra este tipo de proyectos, creo que un aspecto, una vía posible es fortalecer consejos y comisiones de cuenca, en donde uno de los actores o de los agentes que se incorpore a estos consejos o comisiones sea algo que se denomine, utilizando un poco la organización o la institución que tiene en Estados Unidos, una autoridad del río, que es distinta a la lógica de los consejos y comisiones per se, porque no tiene que ver con la lógica de usuarios del agua, sino del plan de recuperación. Pues creo que un agente que tenga que ver con este proyecto de plan de recuperación vinculado a comisiones y consejos de cuenca puede ser una vía para que esta coordinación intersectorial logre mantenerse a lo largo del tiempo, más allá de un periodo de gobierno. Y la siguiente estrategia, ya estamos concluyendo mi participación, la siguiente estrategia es central, creo que como parte de lo que necesitamos modificar en términos no de cultura política, sino de la lógica de las instituciones de gobierno, y es desarrollar planificación con visión de largo plazo. Cualquier proyecto que implique una recuperación de ecosistemas va a necesitar un trabajo sostenido. Ustedes, como estudiosos del tema, eh, se pueden dar cuenta que una recuperación de un sistema ecológico no está pensado, no puede estar pensado en términos de un periodo de gobierno de 3 o 6 años. Por supuesto que es importante combinar metas de corto plazo con metas de mediano y largo plazo, pero los verdaderos logros de recuperación del ecosistema con sus tiempos va a ser de mediano y largo plazo. Y para eso, por supuesto que se necesita que haya una acción vinculante de las políticas públicas que puedan estar articulados con los programas estatales municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, pero necesita también generarse otro tipo de instrumentos de planeación para que la visión de largo plazo empiece a ser una constante en la acción pública en nuestro país. Si no, insisto, estaremos reinventando el territorio cada 3 años, cada 6 años, y esto generalmente no suele tener los resultados deseables en términos de una recuperación ecosistémica, que es lo que pretende
la infraestructura verde, la recuperación de ríos urbanos, la recuperación o el manejo integral de recursos hídricos. Creo que esto es algo muy importante que necesitamos también ir impulsando desde la esfera, desde la trinchera en la que nos encontremos, para modificar esta lógica de gobierno. No sé, Jairo, si todavía hay una diapositiva más o con esta concluía, creo que es la última. Ah, y una última, una quinta. Y esta. Eh, sí, con esta concluyo, y es dentro de la lógica de la acción pública, las y los autoridades de gobierno, o si se apoya con alguna entidad académica, es fundamental que se haga un mapeo de actores sociales en la zona en la cual se va a intervenir. Porque o sea, manejamos los casos en donde no hay necesariamente capital social, pero hay otros que sí lo tienen. Hay otros lugares en donde hay una ciudadanía organizada, muy vinculada con el territorio, que ha hecho pequeñas acciones que consideran centrales y que necesitan ser escuchados por las autoridades antes de implementar cualquier proyecto. Porque estos liderazgos locales pueden ser fundamentales para generar proyectos detonadores, al menos en el lugar en donde están ellos trabajando tal vez desde hace años y que necesitan este reconocimiento y necesitan involucrarse en estos procesos de generación de consensos para que vaya más allá de el lugar en lo que ellos han estado actuando, han estado haciendo alguna intervención y puedan entonces vincularse en toda la cuenca o con las zonas que se van a conectar con estos planes de intervención. Pues estos serían los 3 dilemas, las 5 estrategias que quería compartir con ustedes en esta participación y pues por ahí podemos, no sé si todavía de un par de minutos, le pregunto a los organizadores para poder hacer alguna pregunta, alguna interacción si a ustedes así lo desean. Muchas gracias. Agradecemos